Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La bendición del Señor siempre esté con cada uno de ustedes. En esta mañana tenemos un tiempo muy importante con el Señor. Aprender su palabra. Aprender la palabra bendita de Dios, que Dios nos ministre, nos enseñe. Así que en esta mañana lo primero que tenemos que es pedir a Dios. Vamos a orar al Señor. Por favor, oremos. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias. Gracias por tu infinita misericordia, porque tú eres tan bueno, Señor. Dios mío, que nos mantienes en pie y que estamos bien delante de ti, Señor. Primero para aprender tu palabra, Señor, y para ser guiados por ti siempre, en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo en esta mañana a todos mis hermanos que están en línea, Señor, y que tienen el momento para aprender tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando la palabra bendita de Dios. Hoy vamos a ver sobre la autoridad que ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo y cómo la obtuvo. Vamos a aprender eso. Vamos a ver en el capítulo 28 de Mateo, versículo 18 de la palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Este pasaje nos habla de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Una autoridad que nos habla de que nosotros también, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que aprender y conocer esta autoridad. Nuestro Señor Jesucristo, Él enfatizó claramente, según este pasaje, en que la autoridad de Él había sido recibida de parte de Dios. Y esa autoridad era en el cielo y en la tierra. Para nosotros es importante entender este pasaje y comprender lo que quiere decirnos. Recordemos que por la desobediencia del hombre sobre la tierra, un usurpador del reino como es el diablo, Jesús, después de bajar a las profundidades, es interesante que entendamos esto, queridos hermanos. El enemigo había quitado la autoridad al hombre por su desobediencia, por haber cedido a las tentaciones del enemigo. Nosotros también podemos perder esa autoridad que Dios nos ha delegado, que Dios nos ha dado. Entonces es importante que nosotros entendamos de que debemos estar siempre atentos a lo que Dios nos habla. El hombre, dice la palabra del Señor, nos muestra, Adán, en este caso, fue puesto como un segundo rey, como virrey en la tierra, en la creación, como cabeza. Fue puesto por Dios. De repente, teniendo esa autoridad del Señor, pasó a ser esclavo del diablo. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. ¿Ven? Génesis 1. Versículos 26 al 28. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, escuche eso, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Es un término bien importante entender esto, sojuzgar, tener autoridad y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué importante para nosotros este pasaje, la autoridad que ha sido delegada. Cuando leemos algunos otros versículos más adelante, gracias a Dios, realmente es una bendición. En los versos 36 al 46, en el capítulo 28 de Mateo, vamos a ver, por favor, nuevamente, el Evangelio de Mateo. Amén. Yo creo que esto de la autoridad es bien importante en nosotros, queridos hermanos. Nosotros tenemos la autoridad delegada de Dios en la vida de nosotros porque tenemos a Cristo, Jesús, nuestro Dios Todopoderoso. Por eso es importante que nosotros entendamos. 27, perdón, me equivoqué al decirles, 27, 36 al 46 de la palabra del Señor. Y vemos cosas muy importantes. Los versos 45 al 46 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es un pasaje que nos habla realmente los últimos momentos en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo se encomendaba al Padre, encomendaba a su Espíritu. Y nosotros también tenemos que entender de que es un pasaje que el Señor dio su vida por nosotros. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, experimentó a tal punto esta situación. Había tinieblas, dice, por 3 horas. Estas tinieblas son una representación de los 3 días que estuvo muerto nuestro Señor. Entonces es importante. Él estuvo muerto de cómo bajó hasta el infierno, al lugar de las tinieblas. De allí, dice, sacó el poder de Dios al resucitarle de entre los muertos. Y así fue disipada toda tiniebla en nosotros, pues por medio de él hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso vemos en Colosenses. A ver, vayamos a Colosenses. Más atrás, unos versículos en Colosenses capítulo 1. 11. Fortalecidos, dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para nosotros es muy importante.
Ahora leemos otro pasaje en Efesios, en el capítulo 1, versículo 17. Ahí, a ver, vamos a encontrar otros pasajes. Por eso el Señor nos dice de que debemos conservar lo que Dios nos ha dado. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, dice la palabra del Señor. Mucha gente anda todavía pensando otras cosas. Para que Dios, dice el verso 17, 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra de Dios dice, el versículo 22 nos dice de que sometió todas las cosas bajo sus pies y dio, dice, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros los cristianos somos cabeza, no somos cola, no somos personas que tienen que estar después de otras personas. Hoy en día la gente que no es cristiana piensa que nosotros los cristianos tenemos que estar sometidos a su voluntad, sujetos a lo que ellos piensan. No, aquí la palabra de Dios nos dice, ustedes son cabeza, tienen autoridad, la iglesia tiene autoridad, porque es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Qué importante es para nosotros hablar todo esto delante del Señor. Amén. Amén. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Hay muchos pasajes que podemos aprender y conocer del Señor. La autoridad del Señor es para ejercer dominio sobre la tierra y sobre todo lo que en ella había en los primeros 5 días de la restauración de la tierra. Dios preparó el ambiente para poner en el 6º día al que sería el virrey de su creación. Lo hizo a su imagen y semejanza y le dio libre albedrío para actuar, para que pudiera el hombre ejercer libremente su voluntad. Qué interesante es cuando uno piensa y medita, realmente, Señor, tú le diste al hombre, al primer hombre, Adán, que estaba en el huerto del Edén, Señor, todo este libre albedrío para actuar, para que pudiera el hombre ejercer libremente su voluntad. Dios le puso una prohibición acompañada de una sentencia. ¿Cuál era la prohibición? Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esa era la prohibición. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la sentencia. Si comes, vas a morir. Va a haber una muerte espiritual. Pero apareció en escena, dice, la serpiente que engañó a Eva. Y tanto ella como Adán desobedecieron a Dios. En Santiago, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17 de la palabra del Señor. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, que nos ha dado la autoridad para que nosotros podamos desarrollarnos como hijos de Dios. Capítulo 4 dice, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que tiene la autoridad de Dios y no está ejerciendo esa autoridad, está cometiendo pecado delante del Señor, porque es necesario que nosotros obedezcamos a lo que Dios nos dice. El desobedecer a Dios
trajo consigo el pecado, y el pecado trajo la muerte. No podemos nosotros desobedecer a la voluntad de Dios. No podemos caminar como si no tuviésemos un orden como hijos de Dios. El pecado de Adán se transmitió a toda la humanidad, pues en Adán todos pecamos, dice la palabra del Señor. En Romanos, vamos a Romanos 5:2, 5:12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Qué tremendo este pasaje. Por el pecado de un hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, toda la humanidad, por cuanto todos hemos pecado en Adán. ¿Qué consecuencias trajo al hombre con respecto al diablo? Su desobediencia. En Romanos 6:16 dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia? ¿A quién estamos sujetos? ¿A la obediencia a nuestro Dios para justicia o al pecado para muerte? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que conocemos al Señor y decimos: Señor, el hombre al cederle su voluntad se hizo esclavo del diablo. El hombre le cedió su gobierno a Satanás y pasó de gobernador a ser esclavo. El hombre fue creado inocente hasta que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces se desarrolló en él la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo desmedido por algo que quiere uno apropiarse. Y eso trajo el pecado. Y el pecado trajo la muerte. Por eso en Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. La concupiscencia es una palabra griega que quiere decir principio de todo conocimiento. Entonces, para nosotros es importante que meditemos en todo esto. En 2 de Pedro, capítulo 2, 19. 2 de Pedro 2, 19. Yo creo que el Señor nos quiere advertir algo en esta mañana, queridos hermanos, de que nosotros no debemos ceder al pecado, porque cuando cedemos al pecado o cuando cedemos a la autoridad de otras cosas, perdemos y vamos a perder mucho. 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Qué tremendo este pasaje. Es para meditar, para decir. Muchas veces mucha gente nos puede decir, no, vamos a estar bien, podemos hacer cosas, cuando ellos son esclavos de esa corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En Efesios en el capítulo 2, los versos 1 y 2, mire lo que dice. Y él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué pasaje más tremendo, hermano, de decirnos. Ustedes vivían así. Se dejaban llevar por la corriente de este mundo. Eso era cuando nosotros no habíamos conocido
el amor de Cristo, no habíamos conocido el evangelio de la salvación. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad? El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En todo aquel que no obedece, que no cree en Cristo Jesús, o que aparenta creer en Dios, está moviéndose este espíritu de desobediencia. Y a veces la gente no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. El diablo vino para usurpar el gobierno que Dios le había dado al hombre. En Hebreos 2:14. Vamos a ir a Hebreos 2:14. Me hace meditar mucho estos pasajes, queridos hermanos. Es decir, realmente el cristiano tiene que estar muy atento, despierto, cómo está viviendo, qué es lo que está haciendo. Capítulo 2 de Hebreos 14, versículo 14. Así que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Murió, fue sepultado, pero Él fue a las profundidades para rescatar el imperio de la muerte que lo tenía el diablo y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No solamente tomó la muerte, sino que también libró a aquellos que habían muerto, habían estado sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió, dice, a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham estaba en esclavitud, porque el diablo había sometido. No sé si usted comprende un poco, a ver, mire, le ilustro. Cuando Adán pecó, la descendencia de Adán, la palabra de Dios dice de que a partir de ese momento el hombre ya moría. El hombre podía experimentar la muerte física, pero si no tenía el conocimiento de Dios, se hacía esclavo del diablo. Por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Dios es poderoso para socorrer. Él tiene toda la autoridad. Satanás sabe que matando a una persona que no conoce a Cristo, su alma le pertenece. Escúcheme eso, querido amigo o hermano que me está escuchando. Si una persona muere y no conoce a Dios, su alma le pertenece al diablo. Básicamente la fuerza del diablo está en el poder de la muerte. Pero hubo uno que se lo quitó y se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sin embargo, para aquellos que aún no creen en la resurrección, todavía les queda el temor de la muerte. Mucha gente dice, no creo, ya la muerte acaba todo. Es el temor de la muerte. El diablo aprovecha para perturbarles. ¿Cómo pudo el diablo quitarle el poder de la muerte? Nuestro Señor Jesucristo recibió esa autoridad de parte de Dios. Él fue obediente, dice la palabra. Vamos a Filipenses, a ver, aquí estamos cerca. Filipenses,
capítulo 2, versículo 8. Mire lo que la palabra nos dice. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Por eso dice en Juan 3:16, mas a todo, el Señor vino, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahora, hay que creer ahora, tenga vida eterna. Esta vida eterna no se pierde si usted ha recibido genuinamente al Señor. Amén. Gracias. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestro Señor dio su vida, entregó su espíritu a Dios. En el Evangelio de Juan 19:30. A ver, vamos a ver en el libro de Juan, por favor. Capítulo 19, versículo 30. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió, quiere decir. Cuando uno entrega el espíritu que está en el hombre, el espíritu del hombre, ahí acaba. Por eso es importante que entendamos de que nuestro Señor Jesucristo vino para librar el espíritu de la muerte, ese espíritu que está en el ser humano. Por eso creo, hermanos, amigos, qué importante es eso. Vamos a ir a Primera de Pedro. En el versículo 19 en el capítulo 19 de Juan que hemos visto, el versículo 30 dice que el Señor entregó su espíritu. Y nosotros tenemos un cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 y 20, lo que dice la palabra del Señor. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Desde el 18 leeremos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Quiere decir de que su alma bajó hasta el Seol. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual muchas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Así que es importante que nosotros entendamos que nosotros hemos sido limpiados por nuestro Señor Jesucristo. Él fue hasta el mismo infierno. Su alma bajó hasta el Seol, hasta el infierno, para liberar a las personas que estaban cautivas. Allí arrebató las llaves de la muerte al diablo y salió como vencedor, llevando cautiva la cautividad. Por eso es que tenemos que entender estos pasajes de Efesios, capítulo 4. Dice que el Señor llevó, a ver, vamos a ir a Efesios, capítulo 4. Vamos a entender este pasaje que me llama la atención cuando hacemos lectura. Y hay mucha gente que lo toma quizás a la ligera. Y dice el versículo
Desde el versículo 8 dice, por lo cual dice la palabra, 4:8, por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Escuche, cuando él subió, dio dones a los hombres. ¿Y esto de qué subió? ¿Qué? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra, al Seol. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Escuche eso. Es importante entender esto. Entonces Dios dice dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? Los 5 ministerios primarios. Amén, Señor. Gracias. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es importante entender esto. Luego subió, dice, hasta lo más alto para sentarse a la diestra del Padre. El cristiano que hace menos los 5 ministerios, lo que realmente está haciendo es despreciar lo que el Señor hizo en su muerte. Dio dones en su muerte y resurrección. Él cambió. Él dio dones a la iglesia. Dio dones especiales, estos 5 ministerios. La grandeza del poder de Dios. En el capítulo 1, versículos 16 al 23, hemos visto, ¿verdad? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nos está hablando a nosotros directamente. Nos está diciendo, iglesia, tienes autoridad, tienes el poder de Dios. La autoridad de Cristo Jesús que te ha sido delegada para que tú puedas ejercer con autoridad, para que tú puedas desarrollarte libremente, porque ya no eres esclavo del pecado, eres libre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El hombre fue creado para gobernar la tierra. El gobierno del hombre fue usurpado por el diablo al ser engañado en el huerto del Edén. A través de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, destronó al diablo por medio de su vida sin pecado. Por eso le fue dado el señorío a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y el Señor delegó esa autoridad a la iglesia. Amén. Queridos hermanos, Muchas gracias. realmente esta enseñanza, este pasaje, me conmueve tanto y digo, Señor, gracias, Padre, por hacernos entender de que, Señor, tú pagaste el precio, Señor, y nosotros somos tus hijos. La iglesia tiene la autoridad de Cristo en esta tierra. Sí, Señor. Señor, la iglesia tiene la autoridad
para clamar, para pedir. Por eso en este momento le pido que oremos a Dios y le digamos: amado Dios, Señor, gracias, Padre, por la autoridad que tú nos has dado. Y con la autoridad que tenemos, Señor, reprendemos toda cosa mala, toda cosa negativa en la vida, Señor, de muchas personas, amado Dios. Y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en este día, Dios mío, reclamamos, Señor, Dios mío, Padre, toda autoridad, Señor, que tú nos has dado para reprender al enemigo, reprender las cosas que están mal delante de ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te bendecimos, te honramos a ti, te decimos gracias, Señor, gracias por esta enseñanza, en el nombre de Cristo nuestro Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amén, Señor. Queridos hermanos, Gracias. Dios les bendiga. Estaremos más adelante viendo otros estudios que son tan importantes en la enseñanza de la doctrina. Amén, amén. Uf.